Hola a todos, bienvenido a tu aula virtual. En esta ocasión se analizarán algunos aspectos sobre riesgos de trabajo para efecto de las cuotas obrero-patronales. Algunos de los conceptos que vamos a compartir son los conceptos de riesgo de trabajo, la clase de riesgo de trabajo, la revisión anual de la siniestralidad, la fórmula del riesgo de trabajo y los controles que se tienen que llevar a cabo para obtener estos últimos cálculos. Y por último, los formatos que se deben de entregar ante el IMSS. El objetivo de esta sesión es dar a conocer los aspectos legales del riesgo de trabajo. Todo esto acorde a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, así como los formatos necesarios para su presentación. Iniciaremos por dar a conocer los conceptos que al respecto emite la Ley Federal del Trabajo en su artículo 473, en la que nos indica que un riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de su trabajo. Asimismo, en el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, nos indica que accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional que surge o es producto, surge con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar o el tiempo en el que se preste. Y también nos indica que van a quedar incluido como accidente de trabajo el accidente que se produzca al trasladarse el trabajador del domicilio al trabajo y al igual del trabajo al domicilio. Para el registro inicial del riesgo de trabajo, el artículo 73 de la Ley del Seguro Social nos dice que como trabajadores o como patrones, vamos a tener que pagar una cuota, una prima, que se va a pagar acorde a lo que establece el artículo 73 de la Ley del Seguro Social. En esta prima se considera que existen 5 clases y en cada una de estas clases se paga un porcentaje específico. Es decir, para la clase 1 se pagaría el 0.54355 y así sucesivamente para las distintas clases. Para pagar este porcentaje se debe de clasificar la empresa acorde al reglamento del clasificador de empresas del IMSS. Para ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social nos ofrece una herramienta. Esta herramienta nos permite identificar rápidamente cuál sería nuestra actividad o la división económica en la que participamos como empresa y en qué grupo nos ubicamos. Ejemplo, debo de elegir una actividad a la que se enfoque la empresa. En este caso voy a elegir el comercio. Para esto debo de elegir un grupo. El grupo voy a indicar que en este momento esta empresa se dedica a lo que es la compra-venta de prendas de vestir. En esta compra-venta de artículos de vestir, doy la búsqueda y en automático esta plataforma me va a apoyar indicando las distintas actividades en las que yo puedo estar participando. En este caso voy a indicar que yo me dedico a la compra-venta de prendas de vestir y artículos para confección sin transporte. Aquí lo importante es que voy a ubicar la clase. Esta clase sería la clase 2. En esta clase 2, la prima que nos corresponde pagar sería del 1.13065%. Nos indica también la ley en su artículo 74 que esta siniestralidad o este porcentaje de la prima de riesgo de trabajo
va a ser revisada anualmente, que durante el primer año efectivamente voy a pagar de acuerdo a estas clases que se tienen establecidas. Durante el primer año voy a pagar, si estuviera en la clase 2, el 1.13065. Esa sería la siniestralidad en la que estoy considerada como organización. Pero a partir de los años subsecuentes debo de hacer una revisión. Esta revisión debe de ser anual de acuerdo al artículo 74 de la Ley del Seguro Social. De esa revisión, si de alguna manera se presenta un accidente de trabajo en la organización, se va a modificar ese porcentaje. Ese porcentaje puede aumentar o puede disminuir en el 1% con respecto al porcentaje establecido en el año inmediato anterior. Para ese cálculo nosotros vamos a considerar riesgos terminados durante el lapso. Es decir, si estamos considerando la revisión de la siniestralidad del 2021, y en este año se presentó un riesgo de trabajo en el año 2020, pero se terminó en el 2021, entonces lo debo de considerar dentro de mis cálculos. Y también me indica que esta modificación de esta prima va a tener ciertos límites. Y vamos a tener que establecer como prima mínima el 0.05%, y como prima máxima el 15% del salario base de cotización. Para ello, el artículo 72 de la Ley del Seguro Social nos establece una fórmula. Esta fórmula nos indica que está constituida con ciertas literales, en donde este mismo artículo nos indica o nos aclara cuáles son los conceptos que se utilizan para estos literales. Y nos indica, ese se va a utilizar para los días subsidiados. Estos días subsidiados se hace referencia de ellos en la incapacidad. El Seguro Social nos emite cuántos días va a quedar incapacitada la persona. La siguiente literal es V, que son los años promedio de vida activa de un individuo. Estos años promedio, el Seguro Social nos establece que son 28. La literal I va a considerar a todas las incapacidades. Vamos a sumar aquí en esto todos los porcentajes de incapacidades permanentes, parciales y totales. D será utilizada para el número de defunciones. F es el factor de prima. Este factor de prima siempre va a ser el 2.3 a menos que la misma ley no los emita otro. Y N es el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo de trabajo. Y por último, la literal M es la prima mínima de riesgo, que como habíamos señalado en el anterior artículo, es el 0.005%. Para llevar a cabo el cálculo, vamos a utilizar formatos que están establecidos de acuerdo a los requerimientos que se van a necesitar para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para ello vamos a establecer un ejemplo. En este ejemplo vamos a indicar que tenemos una empresa. La empresa se dedica a la compra-venta de prendas y accesorios de vestir, que es la que habíamos ubicado anteriormente. Su clase, si ustedes recuerdan, es el 1.13065%. Este porcentaje o esta prima se estableció para el primer año. No obstante, se va a hacer una revisión en el año 2021. Para ello ya se tiene una relación de personas que han sufrido accidentes de trabajo. En ellos tenemos todos sus datos, lo que es su número de seguridad social, su dígito verificador, el CURP, el nombre del asegurado, la fecha en que inicia el accidente y la fecha de alta.
y el porcentaje de incapacidades permanentes, parciales o totales. Y en caso de que exista la defunción, también debemos de indicarla. Los días van a estar también establecidos en la incapacidad, aunque se tienen que corroborar que correspondan a la fecha en la que se está dando inicio a la incapacidad y hasta la fecha de alta. Esta fecha, también este número de días subsidiados se puede obtener a través de la siguiente fórmula. A la fecha de alta le voy a restar la fecha de baja y a esto le aumento un día más, que es el día en el que se está emitiendo la incapacidad. O puedes hacerlo mediante un conteo también, te va a dar el mismo resultado. Aquí ya tengo los días subsidiados y también puedo obtener el total de días subsidiados, que en este caso son 141 el resultante de días subsidiados. Ingresé un dato que es de Reyes Medellín Julio. Este dato lo ingresé únicamente para hacer la aclaración con respecto a que va a considerar el lapso únicamente del periodo de que trate. Si estoy haciendo la revisión de la siniestralidad del 2021 y este accidente ocurrió del 6 de diciembre al 18 de enero del 22, ya no se tendría que considerar, se tendría que considerar hasta el 2022. Para continuar con el ejemplo, vamos a hacer un pequeño cambio a manera de que se ajuste para el 2021. Y vamos a decir que aquí esto. Bueno, vamos a hacer el cambio directamente aquí. Vamos y inicia el 6, vamos a darle para el día 8 de diciembre. Esto nos va a permitir hacer un conteo rápido. El 6 es el primer día, el 7 segundo día y el 8 es tercer día. Aquí están considerados los días que fueron subsidiados. Y si cambiara yo a otra fecha, sucedería lo mismo. 20. Ahora sí está dentro del periodo del 2021 y podemos considerarlo en esta relación. Entonces, el número de días subsidiados son 112. Y aquí estamos haciendo indicación del tipo de riesgo. El tipo de riesgo 1 es por accidente de trabajo y 3 por enfermedad de trabajo. Una vez que se tienen estos datos, también voy a hacer un conteo de los días cotizados. Nuevamente hago mi listado de todos los trabajadores, la fecha en que iniciaron a laborar en la empresa. Esto es en el caso que se hubieran incorporado durante el transcurso del año 2021. Si ellos ya tienen años anteriores, pues simplemente voy a anotar como fecha de inicio la del presente año que voy a dar a revisión. Toda esta revisión termina del 1 de enero al 31 de diciembre y los únicos cambios que hago es si se incorporan posteriormente, como en este caso, o bien si terminan antes su relación laboral, como en este caso. Una vez que tengo la fecha de inicio y fecha de término de este año, voy a tomar nuevamente el total de días total de días que se han laborado. Y este total de días, pues nuevamente vuelvo con la misma fórmula, que es la fecha de término menos la fecha de inicio, le aumento la unidad y ya tengo el total de días. Esto es únicamente, retomo la misma fórmula para todos los casos de
de todos los trabajadores y digo que los días cotizados entonces son todos los días que trabajó. Yo tuve que cotizar para la prima de riesgo de trabajo, pero como el trabajador no se presentó a trabajar 23 días que estuvo de incapacidad y no se presentó a trabajar 8 días que tuvo de ausencia, indudablemente los días que va a cotizar son menos. Obtengo el número de días cotizados. Y este número de días cotizados tiene como propósito el que yo obtenga el número promedio de días expuestos al riesgo de trabajo. Y aquí lo único que voy a indicar es que va a ser, voy a obtener la sumatoria de todos los días cotizados. De esta sumatoria lo voy a dividir entre los 365 días del año y mi resultado va a ser igual aquí hubo un problemita, no me permitió, déjenme 365 y esto sería 9.14 que es en la literal N. Recordemos que N era el número de días promedio expuesto al riesgo de trabajo. Ok. Ahora para su cálculo, lo único que tenemos que hacer es determinar S. Ese es el total de días subsidiados. Ese total de días subsidiados, recordemos que están aquí. Días subsidiados, este total son 112 días. Únicamente retomo este dato. V, ya estos campos que tengo en azul ya están previamente establecidos por la ley. Nos decía que V son 28, que el factor de prima son 2.3 y que la prima mínima es de 0.05. Los establece y los tiene previamente identificados la ley. Y es la suma de porcentajes de incapacidades. En este caso nada más tengo una sola incapacidad, que es la de 20%, y de funciones no tengo ninguna. Y el número promedio de trabajadores expuestos al riesgo de trabajo lo acabamos de determinar, que fue 9.14. Con esto establecemos nuestra fórmula y decimos S es igual a 112 entre 365 más V, que es 28, por 0.20 más 0 entre 2.3 entre 9.14 24 65.75 más 0.05. Aquí ya aparece la fórmula, permíteme ampliarla. Sustituyendo las literales, así nos quedaría la fórmula. Lo único que tenemos que hacer ahora es obtener el cálculo de esta prima de riesgo de trabajo, y decimos entonces aquí que empezaríamos con el primer paréntesis, que sería S entre 365, y ese ya recordemos que es 112 entre 365 y cerramos el paréntesis. A esto le debo de aumentar,
V que está multiplicada por 1, V son 28, y es 20% más de función es 0, para expresar escape, otra vez, nuevamente sería igual, y son las de funciones, son 0.20, y es el porcentaje de incapacidad de 0.20 más 0 de defunciones es 0.20, y lo debo de multiplicar por V por 0.20 y cierro aquí el corchete. En este caso ya lo estoy simplificando, le pongo paréntesis, lo voy a multiplicar y aquí lo que voy a multiplicar es F, que es el factor de prima, 2.3 entre N, que es 9.14, y a esto le debo de aumentar la prima mínima. Lo único que hago ahora es pues realizar las operaciones respectivas. Aquí tengo este corchete que debo de desarrollar primero, esto más 5.6. Bajo aquí esta operación por, vuelvo a reproducir todos estos números para que no haya, para que retome toda la fórmula. Y posteriormente ya procedo con lo que sería la siguiente operación, que es el multiplicar. Primero es la multiplicación, sería 5, sería igual a 5.90 por 0.25. A esta cantidad indudablemente le debo de sumar el 0.05. Para finalizar, que a esta cantidad le debo de sumar el 0.05, lo que me arroja mi porcentaje de la prima de riesgo de trabajo. Para ello también tenemos que recordar que la prima anterior era de 1.13065 y me dice que tenemos una variación permitida, y esa variación puede ser un punto porcentual hacia arriba o un punto porcentual hacia abajo. En este caso estamos hablando que la cantidad que nos estaría permitido es dejarlo como mínimo en 0.13 hasta 2.13, por lo cual efectivamente nuestra nueva prima está dentro de este rango y sí nos quedaría como 1.491005. Aquí el problema es que nuevamente lo puse en general. Y pues hasta aquí este video. Espero te ayude para lo que es tus actividades en clase.